Buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión os presento a Patricia Villanova. Patricia es psicóloga, coach, mentora y profesional de recursos humanos. Nos va a hablar de marca personal, de cómo prepararnos para un proceso de selección y sobre todo también de cómo internamente pues, llevar todo ese proceso. Al final nos recomiendo algunos libros, de los cuales está uno de Arantxa Ruiz. Yo me he comprado otro de los libros, que es este de aquí, el de Ahora o Nunca, muy recomendado también por mi amiga Sabina, y si Sabina dice que Arantxa Ruiz escribe muy bien, seguro que lo hace, así que también aprovecho la ocasión para decirles que cuando acabe hablaré de este libro y de otros que también he estado leyendo. Espero que os guste mucho la charla con Patricia y seguimos hablando. Gracias. Bueno, Patricia, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar contigo. Muchísimas gracias por darme la oportunidad. Así que nada, con mucha ilusión y muchas ganas. En este caso tengo que puntualizar que con Patricia no nos conocíamos en realidad, nos seguíamos en LinkedIn hace bastante tiempo, pero no hemos trabajado juntas, ni hemos colaborado, ni nada, así que es una entrevista, al igual que yo misma te voy a conocer ahora, también lo harán las personas que nos sigan. Es la primera vez que colaboramos juntas, pero bueno, no, seguro que no la última. Eso espero. Oye, ¿y quién es Patricia? Para los que no te conocemos. Bueno, pues psicóloga y ese es un poco el motor en general, ¿no? Mi motor son las personas y eso es lo que me llevó pues también a hacer otras herramientas como coaching, mentoring, etcétera. Pero bueno, sobre todo lo que me mueve son las personas. Vale. Yo te pasé como una propuesta, ¿no? De que te quería entrevistar. ¿De qué nos vas a hablar hoy y por qué? A mí me gustaría hablar de la experiencia del candidato o un poco de las preguntas y respuestas y al final un poco de la importancia de ser auténtico. Vale, de acuerdo. ¿Y con qué te encuentras? O sea, a día de hoy sigues haciendo selección. ¿Cuál es tu historia en selección? Cuéntanos un poquito más. Sí, bueno, evidentemente, si la pregunta es, ¿sigues haciendo selección? Sí, sigo haciendo selección. Evidentemente, el volumen ha cambiado, ¿vale? El número de vacantes, ha habido momentos en que ha sido muy elevado y ahora, pues, no sería esta la casuística. Pero, bueno, llevo más de 8 años haciendo selección en diferentes empresas, tanto, pues, en sector retail, automoción, servicios en general, y también he vivido la parte de acompañamiento como coach y como orientadora laboral, es decir, tengo los dos gorros. En cualquier caso, cuando tú recibes a un candidato, ¿cómo podríamos decir que es una entrevista contigo? Bueno, para responderlo bien lo debería responder un candidato, pero sí que es verdad que a mí me gusta empezar un proceso de selección hablando, enmarcando, creando un clima de confianza, explicando bien qué es lo que se está buscando, qué empresa es, qué valores tiene, qué cultura tiene, dando bastante información. Una, para que el candidato se sienta cómodo. Dos, para que pueda comprobar si va en línea de lo que está buscando y va en línea de sus valores y está alineado con lo que buscamos. Y luego la parte más interesante es dejar un largo espacio para conocer al candidato, conocerlo de verdad. Puede haber matching, o sea, puede haber encaje o no, pero al final intento hacerlas lo más humanamente posible, lo más transparente y normal. Es decir, no es un examen, yo siempre lo digo, es simplemente una conversación. Y bueno, con toda la gente que debes entrevistar, ¿no? Día a día, mes a mes, año a año, ¿qué consejos les darías? El consejo que daría es, mira, primero, no te rindas, persiste en tu objetivo. Es decir, sé que buscar trabajo cuando uno busca trabajo pasa por muchas fases. Las emociones son la clave y todos hemos oído aquella frase de buscar trabajo es un trabajo. Es decir, hay que dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas ganas. Sobre todo, lo más importante es tener claro hacia dónde quieres ir, trabajar la marca personal y, sobre todo, tener muy claro la esencia de cada uno, saber qué es lo que te diferencia y para poderlo dar a conocer. Si tú lo tienes claro, lo podrás transmitir a los demás, ¿no?
Otro consejo que daría es que hoy en día la búsqueda de talento en las redes sociales es súper importante y existe el llamado net hunting. Por tanto, es muy importante que trabajemos la marca personal y la marca digital, ya que eso aumentará las posibilidades de ser encontrado por las empresas y los headhunters. Bueno, me has hablado un poco de, ¿cómo lo diría? De que no se trata de encajar o no encajar, sino de que el match es mutuo. Entonces, no sé si mi próxima pregunta va a ser de todo correcta, ¿no? Pero seguro que hay puntos en común. Entonces, tú te encuentras con candidatos que cometen errores básicos, ya sea en la entrevista o antes o después, que te gustaría compartir para que ellos también vean, pues, el punto de vista de recursos humanos. Mira, para mí, yo creo que el error, bueno, no sé si diría el error, pero a veces las prisas juegan una mala pasada. Para mí, uno de los puntos claves es que el autoconocimiento de cada uno. Es decir, no ir a una entrevista así de cualquier manera, sin haber tenido un tiempo para reflexionar, para tener claro mis puntos fuertes. Es decir, ¿para qué es una entrevista? Es para dar más información de la que hay en el currículum y sobre todo para transmitir quién eres, ¿no? Seguro que alguna vez os habrá pasado que acabas una entrevista y dices, ostras, no he transmitido lo que quería, no he dado la imagen de quién soy, ni no me siento del todo satisfecho. Yo creo que aquí la clave es el autoconocimiento, el tener claro quién soy, en dónde brillo, cuáles son mis competencias, por qué he hecho lo que he hecho, por qué he estudiado, qué me ha llevado a estudiar lo que he estudiado, por qué he tomado las diferentes decisiones. Es decir, no esperar a veces a que me lo pregunten, sino yo tener muy claro quién soy, ¿vale? Porque si no lo tenemos claro, no lo sabremos desgranar en cada una de las preguntas que nos vayan haciendo. Para mí eso es muy importante, y ir impregnando esa esencia en las respuestas. Sobre todo para que podamos dar, ¿no?, nuestro valor y nuestro talento, es decir, que lo podamos transmitir. Y que de hecho que podamos mostrar cómo somos realmente para encajar en la vacante que realmente vamos a dar lo mejor. Si damos una imagen que no es la nuestra, quizá encajamos en algo que no es lo nuestro, por lo tanto, entonces es más difícil luego tener éxito en ese empleo. Sí, exacto. Y también un poco en ese autoconocimiento y autotrabajo y preparación de la entrevista previa, es decir, si yo tengo muy claro, pues lo que hemos dicho, ¿no?, quién soy, cuáles son mis puntos fuertes y demás, pero a la vez he buscado información de la empresa y del puesto, he intentado tener la máxima información de la posición, la job description, también puedo saber, es decir, qué puede valorar o no puede valorar. Puedo intentar leer entre líneas y de mi experiencia, lo que tengo que hacer es recalcar o remarcar aquello que para la empresa va a ser esencial. Tú, por ejemplo, a día de hoy, ¿haces criba curricular? ¿Haces screening? Sí, esa es una de las primeras fases, ¿no?, en realidad, a la hora de hacer un proceso. Luego, pues, el teléfono, las entrevistas telefónicas iban bien, pero bueno, hoy en día con las videollamadas, pues esto es lo que forma parte de nuestro día a día en la selección. Se ha cambiado un poco la manera de funcionar en las entrevistas. ¿Cómo ha cambiado? Cuéntanos. Sí, para mí la clave, yo creo que todo tiene una parte buena y para mí la parte buena de esta situación es que las videollamadas lo que nos hacen es jugar en casa. Entonces yo creo que los candidatos deben verlo como valor, buscarse un lugar cómodo en el que se sientan cómodos, evidentemente evitar distracciones, ruidos y demás, y sobre todo centrarse en estar cómodo. Ya no estamos en la empresa, ya no estamos en el lugar del candidato de la empresa que no sabemos cuál es, sino que nosotros jugamos en casa. Entonces yo creo que debemos utilizarlo para estar lo más tranquilos posible dentro de los nervios que pueda generar una entrevista, pero al final un poco de tomarlo como una conversación y para mí la clave de las videollamadas es eso, que jugamos en casa. Hablábamos del screening, de la parte del currículum. ¿Qué errores ves que la gente comete cuando manda su currículum, ¿no? Currículums que no acaban de encajar, que te cuestan de leer. ¿Esto te sigues encontrando con esto? Bueno, una vez más, la respuesta yo creo que también es el tiempo, ¿no? Como hemos dicho antes, yo creo que
entiendo que buscar trabajo requiere tiempo, pero uno no puede mandar el mismo currículum a todos los sitios, sino que tiene que, ¿no?, hacer como esa adaptación, esa lectura. Claro, si vamos enviando el mismo currículum a todo el mundo, no has seleccionado las experiencias que quizás son más interesantes para este puesto de trabajo. De todas tus funciones en un puesto de trabajo, ¿cuáles serían las clave a la hora de enviar la candidatura a un sitio? Es decir, no se trata ni de falsear datos, sino simplemente de recalcar la información que para un puesto de trabajo es más interesante, más que nada que haga que la persona que te va a entrevistar pues pueda fijarse en tu currículum en medio de la inmensidad de currículums que le van a llegar, ¿no? Exacto. De hecho, mucha gente pone el extracto arriba. Depende de dónde vayas a mandar tu currículum, destacarás, pues yo qué sé, o tu experiencia en esta área o en la otra, o los perfiles que he seleccionado, depende de la candidatura donde vayas a mandarlo. Es bastante útil la parte esta de arriba. En efecto, resaltar el extracto o resaltar los proyectos destacados de cada, ¿no?, de cada experiencia laboral, pues puede ser que te interese, pues, para una posición destacar que a lo mejor llevabas un equipo de 5 personas y a lo mejor para otra, pues que habías hecho un ahorro de costes de X cantidad. Es decir, depende de la posición, será interesante remarcar una información u otra. Últimamente se está hablando mucho, ¿no?, de la transformación que durante y después de la pandemia, ¿no?, están sufriendo y van a sufrir sectores como el turismo, los eventos, el ocio. ¿Piensas cómo esto puede afectar, bueno, no solo la pandemia, sino ya el siglo en el que nos encontramos? ¿Cómo afectará a recursos humanos? Sí, está claro. Bueno, a nivel de recursos humanos y en general en todas las profesiones, yo creo que hoy en día la transformación es total, ¿no?, con lo que estamos viviendo. Por lo tanto, lo que necesitamos es profesionales que sepan ser camaleónicos, ¿no?, y que puedan transformarse y adaptarse a los cambios que las empresas necesitan. Además, como estamos también viviendo, desgraciadamente, la gestión de la incertidumbre es otra de las claves, ¿no?, de los puntos importantes o a su vez de la gestión emocional, ¿no? Pero bueno, la figura, ¿no?, de los recursos humanos nada tiene que ver, o nuestros proyectos clave nada tienen que ver con hace 2 años o hace 3 años ahora, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en remoto, ¿quién iba a decir, ¿no?, que iba a ser algo tan en el día a día? Y la gestión de los equipos, esto no era una realidad en nuestro día a día y hoy en día por la situación, de momento seguimos con ello, pero estamos todos trabajando en ese escenario. Y otros retos que creo que tiene el mundo de recursos humanos adelante, ¿no?, como por ejemplo, pues seguir trabajando la experiencia del empleado o a su vez la experiencia del candidato, que quizás hace años no se trabajaba tanto, ¿no? Hoy en día, pues el hacer formularios de satisfacción, ¿no?, de ver qué sienten los candidatos después de haber pasado por un proceso de selección, y hay empresas que lo están haciendo. ¿Crees que el teletrabajo ha venido para quedarse? Yo creo que sí, pero bueno, el tiempo lo dirá. A nivel, por ejemplo, yo hablaba el otro día, hice otra entrevista, ¿no?, y una de las cosas que nos surgió fue la parte de pues por ejemplo, cómo se ha transformado el mundo de la selección, ¿no? En los últimos 10 años han surgido muchísimas agencias de selección en Barcelona, por ejemplo, que es el área geográfica normalmente donde, bueno, en Cataluña es donde realmente suelo trabajar. Hemos hablado de la experiencia de candidato. ¿Qué más me puedes comentar, ¿no?, sobre esa transformación que tú ves, formación que creas que debemos hacer los profesionales de recursos humanos? Formación, bueno, los retos que creo que tenemos que seguir trabajando en ellos es también la diversidad, ¿no? La diversidad y la inclusión en cuanto a la selección, ¿no? Al final vivimos yo siempre lo digo, vivimos en una sociedad diversa, por lo tanto las empresas deberían reflejar esa realidad. Muchas veces tenemos un montón de requisitos y quizás ese no es el primero en la agenda, pero debería ser uno de ellos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese reto lo seguimos teniendo. Y bueno, la personalización, tanto de la experiencia del empleado como del candidato en este sentido. Perfecto. ¿Hay alguna cosa que, bueno,
de hecho, tú has sido quien ha escogido el tema, ¿no?, del que hoy vamos a hablar. ¿Hay algo del que no te haya preguntado y te gustaría transmitir, bueno, a las personas que en realidad en algún momento han sido o serán candidatos? Bueno, como decíamos, yo creo que hoy en día que no dejes de persistir, como hemos dicho antes, ¿no? que es complicado, pero bueno, yo creo que es importante tener un objetivo claro en este sentido y es lo que diría, ¿no? Sobre todo que nada te desanime, que tú te pongas bien arriba y a partir de ahí pues a trazar un plan y ir a por él. Y a partir de ahí, pues bueno, decir que bueno, este es un momento complicado, ¿no?, para la selección, o sea, porque claro, hay empresas que sí, que les está yendo, las crisis pasa eso, que hay empresas que les va muy bien y hay otras que les va muy mal. Entonces, bueno, pues quizás hoy en día la transición de carreras no va a ser tan fácil como quisiéramos. Entonces, en ese sentido, también resiliencia en este proceso, pero persistencia, sobre todo, yo creo que es la clave. O sea, que seguramente un candidato hace 2 años hubiera tardado menos en encontrar un empleo que ahora, por lo cual tenemos que tener, pues bueno, más paciencia, ¿no? Sí, yo creo que sí, y buscar, activar todos los canales que están a nuestra disposición para la búsqueda, ¿no? Sobre todo también, como decíamos antes, el net hunting, es decir, trabajar muy bien la marca personal, ver qué tenemos en las redes también y en ese sentido, pues cada uno en su sector, pues también intentar, ¿no?, ser una persona referente. Es decir, es importante también que son otras maneras en las cuales pues, nos pueden encontrar, tanto empresas como headhunters. Última pregunta, me ha gustado mucho esto que has dicho de la marca personal, porque de hecho si yo te conozco a ti es por la marca personal, porque de hecho hace mucho tiempo que participas en redes sociales como LinkedIn, que has creado de hecho tu propio branding y de hecho yo hace poco seleccioné una diseñadora gráfica que la encontré en LinkedIn, que realmente ella se proponía, que ella estaba buscando empleo, ella publicaba sus cosas y allí la entrevisté y la seleccioné para una empresa, una agencia de eventos, de hecho. ¿Tú qué le puedes decir a la gente que quiere trabajar su marca personal desde tu punto de experiencia? Porque de las que yo conozco, tú fuiste de las primeras, ¿no? Bueno, quizás hace 9 años que tengo LinkedIn o algo así, no lo sé. Entonces, yo creo que desde el principio que te seguí. Bueno, yo lo que les diría es que sobre todo que utilicen todas las herramientas que hay, porque hay un montón, y que empiecen por buscar, ¿no? Lo típico que decimos todos, buscarse en el Google y ver qué información aparece de uno, tener claro cuál es esa información, ya que puede ser cualquier headhunter y cualquier empresa puede hacer lo mismo que yo, ver la información que tengo también en mis redes personales, simplemente para saberlo, para saber qué es lo que estoy reflejando al exterior y si es la imagen que yo quiero reflejar, o sea, hacer como esa reflexión interna. Y luego a nivel de los canales, como tú decías, ¿no? Pues el LinkedIn. Está claro que hoy en día yo creo que no puedes no estar en LinkedIn, ¿no? Tener un buen perfil de LinkedIn es importante, trabajarlo, es decir, tener una portada, tener lo que antes se llamaba el acerca del extracto, ¿vale? Tener pues otra información, es decir, aportar pues tanto enlaces como fotos, como documentos que puedan dar a conocer. Precisamente ahora tenemos la opción de decir, ostras, a lo mejor el currículum no acaba de reflejar quién soy, pero tenemos otros canales, ¿no? Tenemos otras maneras de acercarnos a una empresa, escribirle un mail, escribirle una carta, grabarle un vídeo. Es decir, también en este sentido podemos ser un poco originales. También, obviamente, yo creo que es importante saber hacia qué empresa nos enfocamos. Es decir, si es una empresa muy clásica, muy conservadora, igual a la manera de enfocarme o de llegar a ellos, yo seguiría un poco los canales que hay. Pero, por ejemplo, para una oferta de diseñador, por ejemplo, ya que el ejemplo que tú me ponías, ¿no? Pues ahí sí que creo que el currículum que estemos entregando y los otros archivos complementarios o la manera de buscar a la empresa en este sentido puede ser un poquito diferente, más creativa. Y en este sentido hemos de ser nosotros los creativos. Bueno, aparte de seguirte a ti, o sea, no sé si has aprendido de manera autodidacta o tú también has aprendido a través de algún libro, algún curso, pero aparte de seguirte a ti, ¿a quién más deberían seguir estas personas si quieren aprender de marca personal?
o leer algún libro. ¿Hay alguna recomendación que nos quieras hacer? Bueno, hay gente muy potente en marca personal, ¿no? Yo, por ejemplo, diría, bueno, por ejemplo, en LinkedIn, pues yo conozco, por ejemplo, a Rosaura Lastrey, ¿no? Por ejemplo, o sea, por poner un ejemplo. Luego en marca personal también hay varios libros. Ahora no quiero, sino ya lo puedes mencionar cuando publiques el libro, te pasaré los enlaces. Y si no, lo que te diría yo es ver vídeos también, oír podcast, por ejemplo, también leer mucho, ¿no? Estar muy al día de cada uno de sus tendencias de su sector. Yo creo que eso no puede ir mal, solo nos puede ayudar. Perfecto. Oye, pues Patricia, que sé que estás muy liada, no te quiero robar más tiempo. Te agradezco el tiempo que nos has dedicado y, bueno, compartiremos aquí, bueno, por arriba de mi cabeza y de la tuya, compartiremos los links que nos envíes, ¿vale? Y que te deseo todo lo mejor y que sigas creciendo, bueno, pues de la manera que lo has hecho hasta ahora y compartiendo con nosotros cosas en LinkedIn. Os deseo lo mejor y nada, un fuerte abrazo en estos momentos tan complicados.